Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien energetizados? ¿Con ánimo? ¿Con gozo? ¿Con ganas de escuchar la santa palabra del Señor? Oigan, yo estoy súper contentísimo porque acabamos de comer una comida excelente. No tanto comida, sino un manjar excelente y puesto por las manos del Señor. Porque el Señor es el pan de vida. Imagínense, cuando se cumplan nuestros sueños, aunque el sueño va más allá, alguien nos lo dio, pero cuando se cumpla todo aquello, cuando un día despertemos y miremos un mundo unido, un mundo cambiado, donde reine la alegría, donde reine la paz. ¡Ah! ¡Hermosísimo! A veces hoy en día se levantan las personas y en vez de tener gozo tienen terror. Ya desde la noche y al amanecer ya hay miedo y se hace difícil caminar en ese día, pero no para los hijos de Dios. Así es de que siguiendo, mis hermanos, con esta serie de sermones sobre Efesios, esta carta, la más excelente según los que saben de la palabra, los estudiosos, la reina de las cartas, así se le llama a los Efesios, y me da la impresión que aquí el apóstol habla de algo energético, cósmico, como que al verlo, y de hecho, cuando se pone la introducción para los sermones en el internet, se le puso algo como del universo, algo hermoso y tremendo, porque en realidad eso es lo que es, mis hermanos. Esta carta es tan hermosa, pequeña, pero se extiende y nos dice todo el propósito de Dios. Por eso vamos a entrar a este estudio de la palabra. Voy al capítulo 1 de Efesios y leo el 9 y el 10. Y dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de esta hermosa palabra de Dios. ¿A cómo le llamaría yo a este sermón? La carta de los Efesios, pero a este sermón, la meta de la historia. No cabe duda que el apóstol San Pablo era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. A él le importaba poco que estuviera preso para escribir una de sus más excelentes cartas. Muchas veces la gente se apaga cuando está pasando por pruebas, se desanima, no quiere seguir. Pero para otros es la gasolina, es la energía que le mueve la prueba. El ansia de salir adelante, y de hecho el apóstol escribe esta hermosa carta y nos dice que en el pensamiento de Dios, antes de que existiera el tiempo, antes de que existieran las edades, el Dios maravilloso en su mente estaba pensando cómo iba a ser en el futuro. Miraba que un día llegaría el enviado, el Mesías. Llegaría un día. Para Pablo esa era la voluntad de Dios, ese era el secreto, ese era el misterio. Un misterio que se creó, se fraguó en la mente de Dios muy atrás. De que un día los pueblos iban a ser uno. Las naciones iban a ser uno. Las divisiones iban a terminar un día. Las desuniones, el odio, la sospecha, el coraje, el enojo, un día. Todo comenzaría con Cristo. Todo comenzaría con Cristo.
Quiere decir que todo tiene sentido, todo el pasado, el Antiguo Testamento, todo fue administrado, todo fue llevado, todo fue ordenado hasta que vino Jesús. En la mente de Dios estuvo desde un principio. En aquel momento, de acuerdo a San Pablo, se vivía en un mundo dividido. Un mundo, una naturaleza dividida. De hecho, el libro de San Pablo a los Romanos nos dice que la creación entera sufre hasta que se manifiesten los hijos de Dios. Todo era una división. Era un mundo dividido en aquel entonces. Y San Pablo podía sentirlo, podía verlo. El judío contra el gentil. Estamos hablando, nos estamos poniendo en aquella edad, en aquel tiempo. El judío dividido contra el gentil. El griego con el bárbaro. El griego muy intelectual, el bárbaro un ignorante. Había una división tremenda. Odio en las casas. Si había paz, era aparente paz por la democracia romana que había unido, no por paz, sino por fuerza, aquel mundo antiguo. Y vivían una aparente paz, vivían una aparente unidad, pero no había unidad. Lo cierto que se marca la historia con Jesús. De ahí comienza, aunque claro, unos eruditos, unos estudiosos enfocan esta escritura para el final de los tiempos, para el reino milenario, cuando estemos con Jesús en Jerusalén, reinando estos 1000 años de los que habla Juan en Apocalipsis y en otros lugares, habla de los 1000 años. Pero todo comienza para mí y para muchos, empieza en el momento cuando entra en la historia nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí comienza, ahí se cumple el tiempo se ha cumplido. Y ahora Dios ha entrado en la escena del mundo. Y los que hemos creído en Jesucristo lo vemos de una manera muy diferente a como lo mira el mundo. Porque para nosotros hay un propósito. Para nosotros hay una meta. Porque dice la Escritura que Jesús ordena y se cumpliría y se ordenarían todas las cosas que hay en esta tierra. Pero las cosas que hay en el cielo también se ordenarían. Se unirían. ¿Qué es lo que vino a traer el Señor Jesús? Vino a traer la unidad. Vino a traer la unión. Vino a arreglar a las naciones. Vino a traer la fe. Pero digo yo, ¿acaso se está cumpliendo el propósito de Dios en todo el mundo? Porque pareciera, y de hecho lo es, que el mundo, mucha gente ha perdido la fe. La ha perdido. Viven sin rumbo, viven a tientas, no saben a dónde van. Para ellos no hay un propósito en esta tierra. La tierra un día termina como comenzó, para otros seguirá existiendo. Nueva gente vendrá. Los grandes filósofos de igual manera se sienten impotentes porque no saben a dónde van. Y nosotros sí sabemos a dónde vamos, hay un propósito. La historia nos lo dice. Se han cumplido
de edad en edad el propósito de Dios. ¿Cuándo se cumplió el tiempo para nosotros? ¿Cuándo se cumplió? Cuando vinimos al Señor. Empezamos a ser otras personas. Para nosotros hay un propósito. ¿Por qué? Porque yo me siento bien dichoso porque lo que tenemos no es algo que comenzó ayer, antier, o cuando dimos nuestra vida a Cristo. Tampoco comenzó exactamente con Cristo, ahí comienza, pero comenzó en el corazón, en el pensamiento de Dios. Yo no sé cuántos millones de años atrás, pero comenzó allá atrás. Entonces, estamos de acuerdo en que lo estable es lo que permanece. Yo por eso me siento contento, me siento gozoso. Jesús vino a traer la unidad, vino a hacer que todo el hombre fuera hermano. Y de hecho un día lo miraremos. Y se ha cumplido en los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Se ha cumplido. Porque podemos levantarnos y darle gracias a Dios y mirar a la esposa, al hijo, a la suegra, dijo aquel, a quien sea, podemos mirarle con amor. Pero habrá hogares donde se levante y hasta se asusta con la esposa, el esposo. Bueno, a ver si no sé, como se levanta toda, ¿verdad? La esposa se le cae todo el maquillaje, pues en la mañana no se parece. Y a veces se puede mirar, no feíta, pero te asusta. Bueno, no es en el caso mío, ¿verdad? Porque el Señor me dio una esposa maravillosa. Pero la cosa es esta, mis hermanos, que en realidad el mundo hoy vive confundido. El mundo de hoy vive confundido. Lo cierto que los que hemos reconocido que Cristo vino para poner en orden todas las cosas, para reunir todo, todos los cabos sueltos, todos los elementos de este mundo, para ponerlos en orden. Porque toda historia tiene una meta. Toda historia tiene una meta. Yo no sé ustedes, pero yo vuelo. Yo vuelo esa meta. Yo la vuelo. Y estoy emocionado a diario. Estoy emocionado. Porque algo pasó en aquel día cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Para mí comenzó la bonanza de unidad. Para mí comenzó en mi mente, en mi corazón, en reunir los cabos sueltos que había en mi vida. ¿Estamos de acuerdo que si por ahí una tuerca se sale de cualquier aparato, lo desestabiliza? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, así está el hombre cuando le falta algo. Pero cuando no nos falta algo, funcionamos y vamos bien. Es cuando estamos contentos, es cuando miramos el propósito de Dios y es cuando le echamos ganas para, como iglesia, unificar. Que no haya odios, que no haya corajes, que no haya divisiones en nosotros. Ese es el maravilloso sueño de Dios que tuvo en aquel tiempo. Porque en los tiempos de Jesús, los judíos pensaban que solamente para ellos era Dios. No para nosotros, para los gentiles. Pero Dios miraba más allá. Miraba la creación entera. Miraba a todo el hombre. Y que para todo el hombre podía ser posible que viniera a disfrutar de la bendición de Él. Ese es el plan maravilloso de Dios. ¿Se está cumpliendo? Pareciera que no. ¿Hay divisiones hoy en día? Sí, hay mucha división. Solamente es de que agarras el periódico en la mañana. Bueno, aquí tenemos el Dallas, las nuevas aquí de Dallas Morning News. Solamente de agarrar. Y luego empiezas a leer las divisiones que hay en el mundo entero. Padre contra padre, hijo contra hijo.
La división tremenda en los hogares, división en las escuelas, división en los gobiernos, dándose de golpes en los parlamentos de todo el mundo, odiándose, país contra país, que comunismo contra democracia, que islamismo contra cristianismo. Y vemos allá todavía el judío con lo suyo y el gentil igual manera. Vemos un mundo dividido. Vemos un mundo dividido a nivel local, a nivel familiar. A veces no reina la paz en el hogar, reina la desunión, el odio, la sospecha. Miramos a la gente y a veces nos miran con desconfianza, con miedo, con temor. Si no te dice nada, ¿por qué me miras así? Miramos, no hay paz. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se ha frustrado la meta del Señor? No, no se ha pagado. Lo cierto es que hay un pueblo que ha reconocido. Lo cierto es que hay un pueblo que en realidad ha sido tocado por Dios. En realidad que hay un pueblo agradecido. Hay un pueblo que le ama. Hay un pueblo que ha reconocido en realidad dónde estaba. Dónde se encontraba en tiempo pasado. Hay un pueblo agradecido. El sueño de Dios es de que sea una la humanidad, que sea uno solo. Pensaríamos que aún en la iglesia es seguro todo, no. Desgraciadamente, a veces en las iglesias es donde comienzan las grandes divisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comienzan? Porque el corazón mismo de la persona está dividido. Ni aguanta a los demás porque no se aguanta de a sí mismo. Entonces se frustró el plan de Dios, la meta de Dios. No se frustró. Porque en cada generación Dios está bendiciendo a gente. En cada generación Dios está bendiciendo gente. Hombres que han reconocido en realidad lo que vino a hacer Jesús con su sangre preciosa hace 2000 años. Que vino a derrumbar toda oposición que hubiera entre los hombres. Yo le doy gracias a Dios. Debemos de ser unos hombres, mujeres agradecidas con el Señor de lo que ha hecho en nuestras vidas. Y que fomentemos lo que el Señor nos está diciendo de reunir todas las cosas para bien. Fomentemos eso como iglesia. Que dejemos de odiar, que dejemos de sospechar, que dejemos de tener coraje el uno contra el otro. Que se acaben esas guerras en la casa, que se acaben en la iglesia, que se acaben en los trabajos, en la escuela. Por donde quiera, que se termine. ¿Podemos hacer eso? Pues sí, porque en las generaciones el que confía en el Señor lo ha podido. Lo ha podido. Muchos no lo podrán, déjenlo. Pero ustedes animen, porque en realidad, mis hermanos, Dios es bueno. La gente ha perdido la fe, pero nosotros no debemos de perderla. Jamás, jamás. Tenemos un propósito. Llegará el momento, mis hermanos, cuando en realidad vamos a mirar esa unidad realizada, esa grande meta de Dios, la vamos a mirar un día. No es en vano el vivir bien, no es en vano el detenerte en controlar tus emociones. No es en vano y se puede. Llegará el momento cuando vamos a ver al Señor cara a cara, pero vamos a ver que todo en realidad fue para bien y que aquel que perseveró va
a obtener lo que el Señor ofreció y lo que vio desde anterioridad, porque Dios no miente, Dios no falla. Dios en lo que dice lo lleva a cumplimiento y de eso somos testigos. Y lo hemos estado hablando por mi parte, por 30 y tantos años lo he estado diciendo y no va a cambiar. Nadie me va a cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque el que me dio vida, el que me sacó de aquella división de mi vida, fue uno que lo puede todo y fue el que desde hace mucho tiempo lo preveyó, que en Cristo Jesús todas las cosas iban a cambiar en esta tierra y en las del cielo, porque hasta el momento hay tensión. Hasta en la naturaleza animal hay tensión en los hombres, pero un día todo va a terminar. Entonces nos esperaremos para aquel día. No, desde este momento fomenta la unidad, reúne todos los cabos sueltos, porque eso es lo que Dios quiere. No es que como nos vamos a esperar allá, no, desde aquí lo estamos haciendo para entonces llegar bien a la cima, mis hermanos. Entonces llegar bien, porque la misma Escritura dice que está reuniendo todo aquí, acomodando las cosas que hay en esta tierra, pero también en los cielos donde hay división. ¿Dónde andan los espíritus malos? Andan en los cielos. ¿Dónde no andan por allá? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que un día todo lo que vemos, los cielos y la tierra, va a desaparecer. Una tierra, unos cielos que no tuvieron la culpa, pero que estuvieron divididos en la manera del hombre. Y por eso el hombre, Dios trabaja con el hombre, porque al hombre fue al que le dio la autoridad sobre todo lo que hay. Y nosotros tenemos esa grande responsabilidad, pero tenemos esa dicha que Dios nos confirió, de estar sobre todas las cosas. Y de cierta manera, si Dios así lo preveyó y que así va a ser, Dios está levantando un ejército tremendo. Lo está levantando y se llevará a cabo. Un día gozaremos en la cima de las cimas. Gozaremos viendo al Señor en realidad y que valió la pena. Y vivimos bien. Vivimos bien, mis hermanos. Vivimos con esperanza y vivimos amándonos, porque ese es el maravilloso plan de Dios, que nos veamos como uno solo. Cueste lo que cueste. Y yo les digo, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. En el momento que tú decidas y digas, sí se puede, y yo voy a poner en práctica lo que el Señor preveyó, lo que el Señor pensó hace millones de años, lo voy a poner en práctica y a ver si trabaja. Y vas a ver que sí trabaja y que todo puede cambiar para bien en donde quiera que te encuentres, especialmente con los tuyos, en la iglesia. Entonces el hombre estará contento y no andará como chapulín, saltando de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues no saltará, porque el que tiene a Cristo puede estar quieto y puede estar estable en cualquier lugar donde Dios lo haya puesto. Dios es hermoso, mis hermanos. Dios es hermoso. San Pablo está ahí preso, pero nos está revelando todo esto que Dios le reveló. Y todo eso le da esperanza a Pablo. Ustedes piensan que San Pablo se sentía triste. No, no se sentía triste. Estaba siendo protagonista de la historia. Dios lo había escogido para que hablara y le estaba mostrando las cosas del reino. Y San Pablo miraría a los romanos, miraría aquel reino romano que se sentía poderoso, hasta con desdeño. Yo creo que hasta lo miraba. Digo, pobrecitos, pobrecitos. Pero lo que pueda yo cosechar, decía San Pablo, y por eso manda esta linda carta, la cual se originó en el corazón de Dios. Por eso somos libres, mis hermanos, que nadie le robe la unidad que Dios les ha dado. Porque eso fue lo que vino a dar el Señor a nuestro corazón en el momento en que dimos nuestra vida. Vino a darnos de su santísima sangre. Por su santísima sangre fuimos comprados. Entonces somos deudores sobre los demás. ¿De qué? Deudores de vida, mis hermanos, que nos demos a los demás y no vamos a perder. Al contrario, vamos a ganar, porque
ahí está en el corazón de Dios, que seamos así. Entonces, ¿quiere decir que falló la meta del Señor? No, se ha ido llevando y se está fortaleciendo. Y se está fortaleciendo. Y como toda historia tiene su clímax, tiene su fin, ya se acerca, mis hermanos, ya se acerca y nos debemos dar gusto. Pero ante todo debemos de vivir una vida recta, una vida llena de amor, porque eso es lo que quiere Dios. Y solamente el que tiene eso es el que va a mirar a Dios, es el que lo va a mirar. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y vivan con propósito, porque ese es el propósito de Dios, mis hermanos, que vivamos bien. Porque si no, de lo contrario, el que vivas mucho o vivas poco, no sirve. Porque nomás vivir por vivir no sirve. Pero si vives lo que vives, pero lo vives bien, gózalo, gózalo. Y hasta Dios te aplaudirá, se los garantizo. Que mi Dios me los bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.